A efectos de realizar la presentación de la materia, debemos considerar algunos temas entre los cuales adquieren relevancia la ubicación de la misma en el campo de las ciencias, la metodología que utiliza y su objeto de estudio. Comenzando en tal sentido, el programa contempla un punto que literalmente dice: caracterización de la disciplina administración en el campo epistemológico. El mismo consiste en ubicar a la administración en el campo de las ciencias. Para ello debemos saber a qué nos referimos cuando hablamos del conocimiento científico. Los griegos distinguían el conocimiento azaroso de aquel que aseguraba el más alto grado de verdad. Así, al conocimiento azaroso lo denominaban doxo, y al conocimiento que aseguraba un alto grado de verdad lo denominaban episteme. De ahí proviene el término epistemológico. O sea que se refiere a la administración, cómo se ubica dentro del campo de las ciencias. Actualmente se sigue un mismo criterio, o sea, el conocimiento científico se considera aquel que posee rigor metodológico, que fundamenta sus afirmaciones, que presenta la búsqueda sistemática de la verdad y que verifica sus resultados. En tal sentido, la ciencia es una investigación rigurosa, es objetiva, verificable, sistemática, universal y autocorrectiva. Estas son sus principales características. La objetividad radica en que la ciencia intenta obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa tal cual es. Y en cuanto a la sistematicidad, radica en que es organizada en sus búsquedas y en sus resultados. Incluye conocimientos parciales en conjuntos más amplios. Le preocupa la generalidad, es decir, lograr que cada conocimiento parcial sirva para una comprensión de mayor grado. Asimismo, la actividad científica en su desarrollo comprende un contexto de descubrimiento y otro contexto de justificación. O sea que la actividad científica prevé el contexto de descubrimiento y el de justificación. En el primero, o sea, el de descubrimiento, abarca la etapa subjetiva de la investigación científica, y en el contexto de justificación se hacen objetivos los resultados de dicha investigación. Debemos tener una idea de la clasificación que existe de las ciencias. En este sentido,
se han ensayado diversos tipos de clasificación desde la época de Aristóteles, pero la epistemología moderna se basa para hacer una clasificación de las mismas en el contexto de justificación, en el lenguaje que utiliza y en sus formulaciones. De acuerdo a ello, efectúa la clasificación que la separa en ciencias formales y ciencias fácticas. Las mismas presentan distintos objetos y es distinto a su vez el método que utilizan. Las ciencias formales, el objeto de las ciencias formales son los entes ideales o entes de razón. Y en cambio, las ciencias fácticas, los objetos de estudio son reales, de factum. El método que utilizan las ciencias formales es el método deductivo y el que utilizan las ciencias fácticas es el hipotético deductivo. Las ciencias formales, como bien sabemos, se trata de la lógica y matemáticas. En cambio, las fácticas tienen un conjunto amplio donde entran la física, la química, economía, etc. Las primeras, o sea, las formales, presentan enunciados analíticos y las fácticas además presentan enunciados sintéticos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los enunciados analíticos, para determinar su verdad o falsedad, no hace falta recurrir a la información práctica, se determina por procedimientos formales. En cambio, en el caso de los enunciados sintéticos, su verdad o falsedad depende de la confrontación con los hechos. Su verificación no es definitiva y están sujetos a permanente revisión. En tal sentido, la administración es una disciplina que presenta las características de las ciencias fácticas, o sea, se ocupa de cuestiones de hecho, de las organizaciones, de la actividad del hombre dentro de las mismas. Consecuentemente, la metodología que va a aplicar es la propia de las ciencias fácticas. Cuando nos referimos a la relación que existe entre la administración y las otras disciplinas, por el momento vamos a tener en cuenta que las distintas escuelas de administración trataron de explicar el comportamiento del hombre dentro de las organizaciones a la luz de distintos tipos de motivaciones y mediante un enfoque particular basado en teorías o enunciados provenientes de otras disciplinas. Este grado de relación de la administración con las otras disciplinas se pone de manifiesto ya sea al tratar de explicar el fenómeno organizacional, como al considerar la organización en su relación con el contexto. Ya veremos más adelante, al estudiar el desarrollo de las distintas escuelas, que cada una enfocó o puso su acento en aspectos directos, diversos. Los clásicos consideraron al hombre como un autómata, con respuesta exclusiva al estímulo económico. Los estructuralistas haciendo una comparación con la estructura de un organismo biológico. La sociología incorporando la consideración de los agentes supraindividuales, los grupos. La de psicología en el estudio de los procesos de conocimiento, percepción, aprendizaje y personalidad del individuo. Y así las distintas escuelas.
En lo que hace al segundo aspecto, o sea, a la relación con el contexto, es fácil advertir que el proceso de adaptación de la organización al contexto es dinámico, de carácter permanente. De ahí la importancia que tienen el contexto legal, el económico, el social, político, etc. En el mundo moderno, la administración es un fenómeno universal. Cada organización debe alcanzar objetivos en un ambiente de gran competencia, tomar decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir personas, evaluar el desempeño en función de los objetivos perseguidos, obtener y asignar recursos. El administrador no es el ejecutor, sino el responsable del trabajo de otros subordinados. No puede cometer errores. El administrador es un profesional que debe tener conocimiento de disciplinas heterogéneas, matemáticas, derecho, psicología, sociología, estadística, etc. Necesita estar atento a eventos pasados y presentes y efectuar las previsiones futuras, ya que es responsable de la dirección de otras personas que van a seguir sus órdenes y orientaciones. Necesita manejar aspectos dentro de la empresa y externos a la misma. O sea, la administración se volvió fundamental en la conducción de la sociedad moderna. Constituye un medio de lograr que las cosas se realicen de la mejor manera, al menor costo y con la mayor eficiencia y eficacia, tal como sostiene Hidalberto Chiavenato en su libro Introducción a la Teoría General de la Administración. Un tema importante es el objeto de estudio de la administración. El objeto de estudio de la administración lo constituye la organización, la actividad del hombre dentro de la misma, consistente en la fijación de objetivos, coordinación de individuos y recursos, en el establecimiento de una estructura, el ejercicio de la autoridad, el control, etc. Así, D'Alberto Chiavenato, en el mencionado libro, consigna que la palabra administración viene del latín ad, hacia, dirección, tendencia, y minister, subordinación u obediencia, y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro. Este significado original sufrió una transformación y la tarea de la administración pasó a ser la de interpretar los objetivos propuestos y transformarlos en acción organizacional mediante la planeación, la organización, la dirección y el control de los esfuerzos realizados en todos los niveles de la organización para alcanzar los objetivos en un contexto complejo. En consecuencia, la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales.
El método hipotético deductivo, como todos los métodos de la ciencia, tratan de lograr dos finalidades. Primero, la búsqueda y hallazgo de las verdades científicas. Y segundo, la convalidación de esas verdades. La tarea de las ciencias fácticas consiste en establecer leyes empíricas y convalidarlas por la experiencia. La verdad de una generalización empírica no depende de su forma lógica con otros enunciados, sino de su adecuación a la realidad. Las leyes científicas están sujetas a variaciones a la luz de nuevos elementos de prueba. De ahí su carácter provisional. Con referencia a la metodología de abordaje del fenómeno organizacional, se ha tratado para explicar y predecir el comportamiento de la organización de elaborar una estructura teórica general. En este sentido, se ha encarado el fenómeno organizacional bajo diversos conceptos que podemos agruparlos de la siguiente manera: conceptos totalistas, conceptos conductivistas y conceptos con cierta integración de conceptos. Los totalistas consideran la organización como un organismo. Lo que importa es el comportamiento del ente y no analizan las conductas individuales. Consideran que existen esquemas predeterminados de conducta racional. Sostienen que el contexto externo hace actuar a la organización. Los conceptos conductistas consideran que la organización es la resultante de la interacción de las conductas individuales. Elaboran teorías para explicar cómo la decisión individual se transforma en conducta de la organización. El comportamiento de la organización está condicionado no solo por el contexto, sino también por la personalidad de los individuos. Y por último, los conceptos integracionistas, que son teorías más recientes para explicar el fenómeno organizacional.